Es un honor estar en un lugar como este, que es uno de los lugares centrales para la democracia en América Latina, particularmente obviamente para Chile, lugar donde se formaron muchos de los primeros libertadores y reformadores, personas que lucharon por crear un país mejor, por crear un país donde hubiera justicia, democracia, donde se pudiera vivir plenamente cada individuo y cada persona. El reciente golpe de Estado en Honduras es un importante recordatorio de la realidad política de nuestros países latinoamericanos y de las muchas asignaturas pendientes en cuanto a la construcción de culturas democráticas capaz de erradicar las luchas turbulentas por el poder y las insultantes desigualdades sociales que todavía nos asedian y amenazan con hundirnos en el caos y la violencia. El próximo año celebraremos en muchos países latinoamericanos 200 años de independencia y el principio de una vida, digamos, libre y democrática, hasta cierto punto. Estoy persuadido que vivimos en un momento crítico, con desafíos y oportunidades únicas y costosas, que todos los sectores de la sociedad deben asumir con responsabilidad y visión. Pienso, obviamente, en particular, aunque no exclusivamente, en las iglesias que hoy celebran el 500 aniversario del nacimiento de Juan Calvino, instituciones educativas aquí representadas, poderes políticos de la nación y todas las personas que nos acompañan en este recinto. Este debe ser un elocuente recordatorio de los muchos que nos han precedido, que soñaron, trabajaron y lucharon por construir un país mejor, democrático y justo, libre de las tiranías y hegemonías del pasado. Creo que hoy su desafío y sus sueños siguen vigentes. El evento que hoy nos reúne, los 500 años del natalicio de Juan Calvino, el reformador francés, fue un momento histórico que guarda ciertos paralelos con nuestros días y que esperamos inscribir de manera decisiva nuestra praxis como ciudadanos y como cristianos en el espíritu de las palabras y el modelo de Jesús. Vivir para servir a los demás sin distinciones, dar la vida por el bien de los otros, o en sus propias palabras, amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso realmente consiste la política de Jesús, si se pudiera hablar de la política de Jesús, no muy lejana a la definición de Aristóteles, que definía la política como la búsqueda del bien común y que fue parte esencial de la Reforma Protestante del siglo XVI. Quiero pues en primer lugar plantear algunos elementos teológicos e ideológicos, particularmente la secularización, que explican mejor, creo yo, el impacto de la Reforma Protestante calvinista. Luego daré un rápido vistazo a ese momento histórico tan significativo y paradigmático, para luego mostrar las maneras en que a lo largo de la historia esa herencia calviniana, pensando en Calvino particularmente, ha contribuido a la formación de las democracias modernas. Concluiré señalando algunos retos y preguntas que creo debiéramos plantearnos hoy. Primero, entonces, un poco de estos elementos teológicos, ideológicos fundamentales para la Reforma y que guardan paralelos muy interesantes con nuestras propias guerras de independencia. El protestantismo histórico de la Europa protestante a partir del siglo XVI y sus diversas manifestaciones, particularmente en América Latina, ha tenido un carácter secularizante y laico, y por ello es parte esencial de la modernidad. Esto, que parece una contradicción en términos para una institución religiosa, es sin embargo una de sus marcas distintivas. En realidad, más que una característica, ha sido parte de su ethos en nuestras sociedades, debido en gran parte a sus principios teológicos, pero también de manera determinante a sus experiencias históricas en nuestras tierras.
El protestantismo reformado constituye en nuestro contexto latinoamericano una clara ruptura con las sociedades tradicionales del viejo régimen. A nivel del pensamiento se podría decir que la cosmovisión dominante de las sociedades tradicionales era por lo general religiosa, católico-romana, como fue en la Europa del siglo XVI. La religión ocupaba el centro de la cosmovisión y era la principal productora de significados y relaciones sociales para la vida de la colectividad. La religión era responsable de la construcción y conservación del mundo. Políticamente, estas sociedades tradicionales del siglo XVI o del siglo XIX para muchos de nosotros eran sociedades estamentales y corporativas. Por el predominio de lo religioso en esas sociedades, al menos en ese momento histórico, no es posible hacer una distinción nítida entre lo religioso y lo político. Estaban casados y vivían en íntima relación. Siempre se hayan fundidos en todos los modelos teocráticos que se han dado en la historia. En la historia occidental, particularmente, esa modalidad por el lado político siempre tuvo sus secuelas en monarquías, absolutismos, fascismos, autoritarismos y una concepción jerárquica de la vida que ha dominado nuestras sociedades tradicionales latinoamericanas. En ellas se da siempre un control corporativo de las comunidades. El rey y los enclaves señoriales son las realidades políticas y la población vive cotidianamente sistemas verticales y autoritarios. Esto ha sido muy cierto en el catolicismo romano latinoamericano, que no solo tuvo un predominio en el campo del pensamiento, sino también ha mantenido una estructura política jerárquica y ha mostrado una afinidad electiva hacia modelos autoritarios estatales. Creo que eso es parte todavía de la realidad profunda de nuestros pueblos. En contraste con el modelo tradicional que describo brevemente, en el ámbito religioso y político, la modernización ha significado un claro proceso de secularización. Por secularización me refiero al proceso por el cual grandes sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos de la dominación de las instituciones y sistemas religiosos. Dicho proceso se consumó durante nuestras guerras de independencia, por lo menos a nivel de la letra, y se llevó a cabo en los diversos niveles que gobernaban: lo institucional, lo cultural, lo político, lo ideológico, entre otros. Términos como la desamortización de bienes del clero, laicismo, los límites formales en la tarea política, educativa y económica de la Iglesia, separación del Estado y la Iglesia, reflejan cómo lo religioso ha sufrido una marginación y ha sido puesto en la periferia de la vida social. Desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días, el clero político no ha cejado en su deseo de recuperar su centralidad en el mundo occidental y de reimplantar su modelo de cristiandad. El protestantismo reformado, paradójicamente, ha contribuido a la secularización de la sociedad moderna. Por un lado, desde sus inicios en el siglo XVI, crea un ascetismo terreno, como se ha descrito, que está en la base y en la ética de lo que, por ejemplo, sociólogos como Max Weber consideran la ética y el espíritu del capitalismo. Por otro lado, su fuerte ruptura con la religión institucional y su exigencia de liberar al creyente individual de la masa de controles institucionales y restricciones tradicionales, así como la inmensa contracción respecto al alcance de lo sagrado en la realidad, aunado a la centralidad de la libertad del individuo por encima de lo institucional y lo corporativo, el protestantismo en ese sentido hace una aportación significativa a la creación del mundo moderno. En América Latina, como decía Octavio Paz, somos hijos de la Contrarreforma.
Y quizás la pensaba un poco más en México, pero todavía es cierto en el resto de nuestros países. La llegada tardía de la modernidad, casi 300 años después, la pérdida del control de la Iglesia Católica Romana sobre las naciones que inician su independencia de España, hace posible el ingreso de las iglesias protestantes a nuestras tierras. De hecho, por la coyuntura histórica, estas iglesias entran en nuestra tierra aunadas al liberalismo filosófico y político, a las sociedades de ideas, masones, francmasones, libres pensadores, y como una abierta crítica a la cristiandad, entendida esta como la institucionalización del cristianismo que como instancia de poder utiliza los poderes políticos a su disposición para implantar e imponer desde arriba y coercitivamente su modelo imperial de cristianismo. Eso es precisamente lo que sucedió durante la Reforma Protestante del siglo XVI y habría de repetirse en la mayoría de los países latinoamericanos durante el siglo XIX. Como dicen en mi pueblo, más vale tarde que nunca. Veamos brevemente lo que sucedió en la Reforma Protestante. Desde una perspectiva política, que es lo que queremos aquí subrayar, la Reforma representó un claro rompimiento con el modelo teocrático medieval y en ese sentido fue uno de los hitos históricos que dieron paso al surgimiento de la modernidad. No el único ni el principal, pero sí uno que no se puede ignorar. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia de Wittenberg con 95 tesis en las que cuestionaba abiertamente la venta de indulgencias por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica venía haciendo. Con este acto aparentemente insignificante, puso en marcha un movimiento que al poner la Biblia en las manos del pueblo, proclamar la salvación gratuita por la fe en Jesucristo y liberar la conciencia de la gente de los controles y ataduras que la Iglesia había impuesto sobre todos, contribuyó así a la libertad del pensamiento y de conciencia, socavó la religión como negocio y estableció modelos de organización política más democráticos e igualitarios. Eso sucedió con los reformadores del siglo XVI. Se atrevieron en nombre de Dios a desafiar una religión totalitaria e intolerante para asegurar que de la religión no se hiciera un negocio y que la gente tuviera libre acceso para leer la palabra de Dios. Y permítanme ilustrarlo con 3 lemas que describen a la Reforma Protestante y que son emblemáticos de aquel movimiento reformador. Esos lemas pues describen sus rasgos esenciales y capturan su genio y trascendencia. Creo yo que todavía nos hablan a nosotros como una demanda, como un desafío. Sola Escritura. Los reformadores dijeron que solamente la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Ninguna tradición, por respetable que sea, puede ponerse por encima ni al lado de la palabra de Dios. Nuestra fe, lo que creemos, y nuestra práctica, cómo vivimos, deben estar normados por la Biblia. Y gracias a este postulado, la Biblia vino a ser central en el culto y la vida de los protestantes. Este principio fundamental de la fe reformada significó una ruptura del control que en el área del pensamiento, la cosmovisión y la conciencia ejercía la Iglesia de aquellos días. La Iglesia determinaba lo que la gente debía de creer, pensar y hacer. El control se ejercía sobre la religión, la educación, la ciencia y la cultura en general. Iglesias y escuelas estaban bajo la custodia de la jerarquía romana. No había posibilidad de expresiones científicas, culturales, artísticas y mucho menos religiosas sin la sanción y aprobación de la Iglesia. La Inquisición, el brazo armado de la Iglesia, se encargó de hacer la censura efectiva. Era un sistema totalitario que con el Renacimiento ya se había empezado a resquebrajar y que la Reforma contribuyó a eliminar en Europa. Así, la Reforma
impulsó definitivamente el nacimiento del mundo moderno, postulando el libre examen, la libertad de conciencia y el desarrollo de la ciencia y la cultura libres del control eclesiástico. En nuestros países latinoamericanos este ha sido un proceso lento, intermitente e incluso interrumpido por nuevas modalidades y rostros de religión popular evangélica también. El segundo lema de la Reforma, sola gracia. La salvación es obra de Dios. Él nos la da gratuitamente, sin tomar en cuenta nuestros méritos u obras o dinero, diríamos. Este postulado tenía tremendas implicaciones económicas para un sistema y estructuras religiosos que vivían de la fe, ingenuidad y temores de la gente. Puesto que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, la jerarquía católico-romana mantenía a la gente sumida en la superstición e ignorancia. Así, se les enseñaba que la Iglesia era la administradora de los méritos de los santos y que los podía poner a la disposición de la gente mediante sumas de dinero adecuadas a todos los bolsillos. Al menos en eso sí era democrático. Es bien sabido que muchos de los reyes y príncipes de la Europa de entonces, agobiados por los diezmos e impuestos de la Iglesia, vieron con muy buenos ojos y con mucha agudeza política también la posibilidad de una emancipación de esa carga y exacción tributaria. Tercer postulado de la Reforma, solo Cristo. La salvación nos viene única y exclusivamente, según la enseñanza bíblica, por el sacrificio de Cristo. Su muerte es suficiente para nuestra salvación. Él es camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Este postulado no solo eliminaba la necesidad de santos, vírgenes y el sacerdocio como mediadores entre Dios y los hombres, sino además acababa la base de todo el sistema político y eclesiástico imperante. Si la gente tenía acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, ¿qué necesidad tenía entonces de una iglesia y un sacerdocio que se decían ser los mediadores y representantes de Dios en el mundo? Políticamente, este lema significó que el individuo no necesitaba a los mediadores humanos para satisfacer su vida religiosa. Dio así aquel modelo de cristiandad un golpe mortal del cual nunca se recuperó. La hierocracia o el gobierno de sacerdotes perdió su ascendencia sobre las personas. La iglesia institucional se relativizó y perdió poder. Una visión más igualitaria y más libre empezaba a surgir en el seno de la misma iglesia. Y el cuarto lema es el del sacerdocio universal de los creyentes, predicado y sostenido tanto por Calvino como por Lutero. Con esta doctrina se hacía de cada creyente un ministro y de sus tareas de todo índole, incluso seculares, un servicio al Señor. Este lema no solo pone las bases para democratizar el poder eclesiástico, sino también hace de toda actividad en el mundo una vocación sagrada. Un ascetismo secularizado será característico de muchos de los calvinistas y puritanos en los siglos venideros. Todavía lo veo con mis colegas holandeses allá en el seminario que viven muy apegados a ese espíritu. Uno de ellos, Nicolás Wolterstorff, decía, así resumía este postulado: el mundo calvinista está completamente secularizado y al mismo tiempo está inmerso en lo sagrado. Es decir, se mantiene esa dimensión sagrada y sin embargo se vive el sacerdocio en las actividades comunes de la vida cotidiana. Ahora, yendo a la enseñanza y práctica política de Calvino mismo, nos hallamos ahí con una persona bastante controvertida. La figura de Calvino es muy controvertida. Hay que reconocer que las iglesias que siguen su interpretación se encuentran alrededor de 50 millones en todo el mundo, aproximadamente. Sin duda también tiene muchos detractores y críticos.
Lo que es innegable es que su influencia ha sido significativa en el surgimiento de la modernidad. Un erudito francés, Pierre-François Moreau, dice así: es complicado pensar las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante los 5 últimos siglos sin pensar en la figura y la doctrina de Calvino. Sus tesis han marcado una serie de hitos en la cultura occidental hasta el punto que aún sus mismos adversarios se han visto obligados a definirse en relación con ellas. Y son estas las que yo quisiera subrayar para después dar un brinco a nuestra propia realidad. Mi interés en esta ponencia no es ni canonizar ni hacer una historia de San Juan Calvino. No es una apología de su pensamiento, su labor, sino más bien quiero hacer una relectura de su tarea reformadora en lo político y sugerir una manera de apropiación de los elementos que son significativos para nuestras democracias incipientes y frágiles en América Latina. Vamos a Calvino, pues. La tradición reformada calvinista y presbiteriana está constituida, como decía, de una extensa familia en todo el mundo de cerca de 50 millones de fieles. David Barrett, que es uno de los expertos en contar, con su famosa enciclopedia del mundo cristiano, dice que de las 33.800 iglesias cristianas en todo el mundo, aproximadamente un 10%, 3.319 denominaciones, son de esta herencia calvinista, que lejos de ser un bloque monolítico, como toda gran iglesia, la Iglesia Católica, por ejemplo, el mundo calvinista también representa una considerable variedad de perspectivas e interpretaciones de esa fuente común, el pensamiento del reformador francés Juan Calvino. Esto sucede con todos los grandes pensadores del mundo. Su herencia es sujeta a múltiples interpretaciones y aplicaciones en la realidad, y quiero ilustrar algunos de estos casos en las páginas siguientes. Calvino fue educado por los grandes humanistas de su época. Era abogado de profesión y luego de su conversión a la fe reformada pasó la mayor parte de su vida en Ginebra, Suiza, pastoreando una congregación de refugiados franceses. Algunos lo han descrito con ojo más crítico como una especie de aristocracia que a veces se desborda en la democracia. Social y políticamente, Calvino tuvo una influencia que dejó una marca permanente en el calvinismo de los siglos siguientes. Los estudiosos de Calvino han resaltado, y me refiero a estudiosos en general, no gente afín a su corriente religiosa, sino que lo estudian como politólogos, han resaltado el hecho de que la teología política de Calvino se mueve entre los extremos casi anárquicos del radicalismo anabautista de su época o la hierocracia o teocracia del catolicismo. Calvino también se distancia de Lutero, que con su teoría de los dos reinos separa ambas esferas totalmente. Es importante también resaltar la relación dialéctica que se da entre realidad e individuo en la formación del pensamiento de Calvino. Él desarrolla su postura política y la modifica a partir de su propia experiencia en Ginebra. Brevemente la resumo. En su primer pastorado, el Consejo Democrático que regía la ciudad de Ginebra, después de algunos años de pastorado, expulsa a Calvino de la ciudad por lo que consideran una intromisión del reformador en asuntos civiles políticos e incluso más personales. Cuando después de unos años es otro partido el que controla el concilio ginebrino, más afín a las ideas de Calvino, lo invitan a regresar, y el reformador, en respuesta a la realidad histórica de Ginebra y de su anterior experiencia, desarrolla su pensamiento teológico añadiendo a lo que él consideraba las marcas de la verdadera iglesia, añade entonces una marca que llamaba la disciplina eclesiástica. Y de esta manera, Calvino logra mayor autoridad sobre el poder político que en una primera instancia había considerados como el que gobernaba la vida de la iglesia, pero dado que ya una vez lo habían expulsado de Ginebra, ahora desarrolla su pensamiento
de manera que le permita a la Iglesia mayor injerencia y control en los asuntos públicos. Y de ahí se desarrolla lo que algunos han llamado críticamente la teocracia ginebrina calviniana. Y sin duda el caso contra Miguel Serveto es un lamentable ejemplo de ello. Ahora, estos son algunos de los conceptos básicos del pensamiento teológico político de Calvino, que según la tesis de Carl Schmitt, son luego secularizados en la articulación de la moderna teoría del Estado. Primero de ellos es la suprema autoridad, el hecho de que la suprema autoridad de la Iglesia es Jesucristo. La soberanía y señorío de Jesucristo son fundamentales en la teología de Calvino y tiene sus claras implicaciones cuando piensa en la arena política que en su época era difícil distinguir de la religiosa. Jesús, cabeza de la Iglesia, ejerce su dominio por medio de pastores y ancianos que son elegidos por la asamblea de creyentes para representarles en la dirección y gobierno de la Iglesia. Este modelo, en su época, fue determinante para el surgimiento de las democracias europeas. En su forma secular, se transformaría después en la idea de la soberanía del pueblo. Pero creo que es importante verlo en ese contexto histórico. En un mundo absorto en la idea política del derecho divino del rey para gobernar, sancionado por la Iglesia por siglos, empezar a plantear el modelo de que no, la autoridad es Jesucristo y aquellos que rigen la vida de la Iglesia lo hacen cuando son elegidos democráticamente por el pueblo. Prácticas que quizá para nosotros hoy ya son tan comunes, en ese momento representaban una enorme locura, decir, ¿pero qué está pasando aquí? Y sin embargo lo hacen. El segundo punto, que en ese momento resulta significativo, es la desacralización de los gobernantes civiles y el hecho de que la lealtad y obediencia a Dios es para el cristiano superior a la lealtad y obediencia a las autoridades políticas. Esto llevó a la comprensión del ámbito político que prácticamente lo relativizó. No significó que lo minimizara. Hay que reconocer que para Calvino el Estado es fundamental para preservar el buen orden y evitar el caos social, y por ello Calvino concedió tanto al gobierno político como al eclesiástico el mismo origen divino, poniéndoles en igualdad de condiciones. Sin embargo, al limitar su esfera de poder, le da al poder político un lugar relativo y secundario, que hasta entonces no tenía. Era un poder absoluto y quien se mete con el rey se mete contra Dios. Romanos 13 de muchas maneras era la única manera de entender la política. Un tercer punto muy significativo y muy propio de la tradición calvinista es el imperio de la ley de Dios como norma suprema de vida y fe. Así la autoridad se removía del príncipe y a este mismo se le ubicaba bajo la ley. El derecho divino del rey para gobernar como doctrina política de larga trayectoria se empezó a cuestionar. Esto adelantaba ya la concepción del Estado de Derecho y de la responsabilidad de los mandatarios de rendir cuentas. Muy importante principio. Calvino desarrolla una doctrina revolucionaria al postular también la remoción de tiranos como algo legítimo y necesario. Nuevamente, hablar en estos términos a fines del siglo XV, principios del XVI, era intolerable. Esta tesis, debemos reconocer, tenía ya sus antecedentes medievales que contemplaban tal posibilidad. Había por lo menos tres vertientes que veían esta posibilidad a partir del pueblo, a partir de jueces o a partir de nobles. Calvino limitaba esta responsabilidad, él mismo lo hizo, a los magistrados, no al pueblo, que no tenían más alternativa que, en las palabras mismas de Calvino, obedecer y sufrir los abusos. Y decía Calvino, solo en virtud de su magistratura y como tutores del pueblo, estarán los magistrados inferiores legitimados
para resistir algo, ¿no? Un poco todavía paternalista en el concepto, pero ahí estaba. Sin duda Calvino todavía se mueve en el mundo medieval y opera bajo el modelo, todavía se ven esos rasgos del derecho divino de los reyes para gobernar, aunque ya acotado por una separación de poderes y esferas de dominio. Sin embargo, sus ideas fueron semillas que habían de germinar en modelos democráticos, algunos constitucionalistas, otros republicanos y algunos incluso revolucionarios. Los repasamos rápidamente. Los puritanos del siglo XVI y siglos XVII en Inglaterra y en Escocia. En Inglaterra, personas como Oliver Cromwell son algunos de aquellos calvinistas ingleses que por un lado se dividen en dos ramas: los congregacionalistas más radicales que buscaban la separación entre la Iglesia y el Estado, ya adelantaban mucho de lo que después sería un fruto de todo este movimiento, y los presbiterianos más conformistas que creían en reformar desde dentro el Parlamento y las leyes del país, que fueron al final los que sobresalieron. Estos presbiterianos se destacaron por su fuerte celo religioso que los llevó a reformar no solo a la comunidad cristiana, sino a todo el orden político. Y así el experimento inglés se constituyó en un semillero para la ideología de gobiernos democráticos. Este celo religioso alteró de tal manera la estructura social y política de Inglaterra, de maneras inesperadas que los ingleses dirían hasta paradigmáticas. Una de las glorias que los ingleses resaltan, sobre todo en contraste con la Revolución Francesa, fue su revolución no sangrienta, de haber podido lograr su transformación de manera, diríamos, pacífica. Es un poquito exagerado porque había gente bastante peligrosa, pues, pero el caso de Juan Knox, fundador del presbiterianismo, para algunos sería San Juan Knox. Allí vemos el caso, fíjense qué interesante, mis hermanos presbiterianos, pero esto es el ala de la reforma calvinista radical. No solo con la reforma radical de parte de los anabautistas, pero fue esta ala de Juan Knox la más radical de todas, en contraste con los presbiterianos de Inglaterra. Para Juan Knox, el deber del pueblo, de los creyentes, era remover a los tiranos. Para ellos no había que esperar a que magistrados o príncipes se encargaran de hacer los cambios políticos. Era el pueblo, eran los santos, como se llamaban. Uno de los politólogos modernos más destacados, Michael Walzer, documenta la experiencia de los puritanos ingleses y escoceses del fines del siglo XVI y principios del XVII, y así los describe. Los santos eran responsables por su mundo, en contraste con los hombres medievales que no lo eran, y sobre todo eran responsables de reformarlo continuamente. Su actividad entusiasta e intencional era parte de su vida religiosa y no algo distinto o separado de ella. Muy importante. A partir de una comprensión del mundo y la realidad social derivadas de la Biblia, sigue diciendo Michael Walzer, los antiguos puritanos entendieron que eran responsables por la estructura del mundo social en que vivían. Tal estructura no era simplemente una parte del orden de la naturaleza. Por el contrario, era el resultado de decisiones humanas y podía ser alterada por medio de un esfuerzo concertado. De hecho, debía ser alterada por ser una estructura caída, necesitada de reforma. Qué palabras tan tremendas, ni parecen presbiterianos. Pero era Juan Knox. Y esta visión representó en su momento histórico y representa hoy para nosotros una postura radical, ya que se dio en el contexto ese del mundo medieval, con su comprensión de la realidad como una estructura jerárquica que empezaba en los cielos y ascendía hasta la tierra. Dios en el cielo, el obispo en su silla, el Señor en su castillo, y el hombre y la mujer medievales solo eran parte del pueblo. Y esta era la estructura creada por Dios.
no se podía alterar sin meterse en problemas con Dios. En ese contexto, Juan Knox plantea el hecho de que es posible y es una obligación transformar esas estructuras políticas cuando son opresivas de la vida cotidiana. Cito una vez más a Michael Walzer, que dice: la idea de que grupos humanos organizados pudieran jugar una parte creativa en el mundo político, destruyendo el orden establecido y reconstruyendo la sociedad de acuerdo a la palabra de Dios por los planes de sus compañeros, jamás apareció en el pensamiento de Maquiavelo, Lutero o Bodin. En cuanto al establecimiento del Estado, estos tres hombres, Maquiavelo, Lutero y Bodin, dependían exclusivamente del príncipe. Calvino estaría también en esto. El resto de los hombres permanecían sujetos condenados a la pasividad política. Y dice entonces él: pero fueron primero los calvinistas, inspirados por Knox, quienes cambiaron el énfasis del pensamiento político, trasladando lo que era considerado prerrogativa del príncipe para ponerlos en manos de los santos, para después construir una justificación teórica para su acción política independiente. Y concluye diciendo: seguramente este era el resultado más significativo de la teoría calvinista de la actividad del creyente en el mundo. Quiero subrayar que esta participación en la reforma de la Iglesia sirvió obviamente como una escuela para la reforma de la sociedad. Por ello, el establecimiento y práctica de una forma de gobierno democrática en las incipientes iglesias presbiterianas que cuestionaba el derecho divino del rey y socavaba la estructura política imperante, fue objeto de severas persecuciones en Escocia e Inglaterra, y eso es lo que al final va a empujar a muchos de estos grupos y congregaciones completas religiosas a buscar una nueva vida en el nuevo mundo, en nuestras tierras. Voy a tener que brincar un poco aquí, pero un caso más que para la tradición reformada es muy importante es el de Abraham Kuyper en Holanda, a finales del siglo XIX. Abraham Kuyper es uno quizá de los pensadores más significativos, que hace toda una relectura del calvinismo, llegó a ser primer ministro de Holanda, y que desarrolla todo un pensamiento teológico muy rico en el que fundamentalmente plantea ideas como las de Calvino, en las que dice: la fe cristiana tiene que llegar a todas las áreas de la vida. La fe cristiana no se vive en la iglesia, se vive en las tareas cotidianas de la vida, sea en el campo, en la escuela, en la fábrica, donde quiera que estemos, ahí servimos al Señor. Kuyper, en una de sus conferencias famosas que dio en el seminario de Princeton, plantea un resumen de su concepción del ser humano dentro de la concepción calvinista, que deja ver todas esas vertientes de la teología que inmediatamente tienen un papel importante en la política y en la sociedad. Él dice así: el calvinismo ha derivado de su relación fundamental con Dios una peculiar interpretación de la relación del hombre con el hombre, que ha ennoblecido la vida social. Si el calvinismo coloca la totalidad de nuestra vida humana inmediatamente delante de Dios, entonces se sigue que todos los hombres o mujeres, ricos o pobres, débiles o fuertes, tontos o talentosos, como criaturas de Dios y como pecadores perdidos, no tienen ningún derecho de dominar unos sobre otros, ya que ante Dios somos iguales. Por ello, dice Kuyper, el calvinismo condena no meramente toda esclavitud abierta y los sistemas de castas, sino toda forma de esclavitud encubierta, como la de la mujer y del pobre. Hace un siglo exactamente dice estas palabras. El calvinismo se opone a toda jerarquía entre los hombres y no tolera la aristocracia. Por sus principios teológicos, concluye diciendo, el calvinismo estaba obligado a encontrar su expresión en una interpretación democrática de la vida, a proclamar la libertad de las naciones y a no descansar hasta que política y socialmente cada ser humano, simplemente por serlo, sea reconocido, respetado y tratado como una criatura hecha a la imagen divina.
Y bueno, una pieza hermosa de su pensamiento teológico que lamentablemente los mismos holandeses reformados son de esas ironías de la historia. A la vuelta de medio siglo habrían de instituir el apartheid en Sudáfrica en nombre de la teología reformada. Y uno dice, ¿dónde quedaron esas palabras de Caico, todos estos ideales de la vida democrática? Pero ahí están, por lo menos, ¿verdad? Déjenme pasar a nuestra América Latina, a los protestantismos del siglo decimonónico. Y quisiera mencionar particularmente a Juan Amacay, otro presbiteriano que llegó a nuestras tierras, que anduvo por toda Sudamérica, llegó hasta México, y que es sin duda uno de los pensadores más significativos y que muchas de las nuevas generaciones de protestantes han rescatado su memoria, sus escritos, su contribución como algo muy importante. Macay vive en un momento en el que obviamente ve las tensiones fuertes entre el catolicismo romano y el protestantismo. En su famoso libro El otro Cristo español escribe toda una apología acerca del protestantismo que ha llegado a nuestras tierras y resume su tesis central con estas palabras que desde su perspectiva reformada nuevamente muestran esta veta del pensamiento democratizante y transformador del pensamiento reformado calvinista. Dice así Macay: a Sudamérica llegó un Cristo, hablando del Cristo español católico romano, que ha puesto a los hombres de acuerdo con la vida, que les ha dicho que la acepten tal como es y las cosas tal como son y la verdad tal cual parece ser. Pero el otro, el que hace que los hombres no estén satisfechos con la vida tal cual esta es y con las cosas tal como son, y que les dice que por medio de él la vida será transformada y el mundo será vencido y sus seguidores serán puestos de acuerdo con la realidad, con Dios y con la verdad. Este otro Cristo quería venir, pero se lo estorbaron. Mas hoy de nuevo, dice Macay, se escuchan voces de primavera que anuncian su llegada. Bonitas palabras, ¿no? Otro Cristo español, no. Él se hacía gente pasiva políticamente. El nuevo Cristo español, el Cristo de las Escrituras, dice él, es el que viene a transformar la realidad, que crea protestantes al fin y al cabo, ¿verdad? Que parece que es una clase de extinción en nuestra tierra. Ya los protestantes no protestan para nada. Y bueno, Macay plantea eso, podría traer aquí algunas otras notas de él, pero Macay muy bien representa ese momento histórico del protestantismo decimonónico que entra a nuestras tierras, en el cual, como dijera Míguez Bonino, el catolicismo romano era considerado como la ideología y estructura religiosa de un sistema global, el caduco orden hispánico señorial implantado en Latinoamérica, que debe desaparecer para ceder paso a un nuevo orden democrático, liberal, ilustrado, dinámico, que el protestantismo ha inspirado históricamente y al que la doctrina protestante, el libro abierto, el juicio propio, abre y sustenta. En casi todos los países latinoamericanos tiene lugar, en el periodo de ingreso del protestantismo, un conflicto entre los defensores de la sociedad tradicional, las oligarquías criollas tradicionales, y los pioneros de la modernidad, sectores más avanzados de aquellas mismas oligarquías que quieren reproducir en los nuevos países las condiciones de las sociedades líderes del hemisferio norte. Modernidad significa para ellos educación pública, democracia representativa, liberalismo económico y la más o menos diluida versión latinoamericana de la ideología de la Revolución Francesa, la enciclopedia y más adelante el positivismo. Esta visión del primer protestantismo, podríamos decir latinoamericano, dejó frutos significativos.
Perdonen que haga referencia a mi propio país, pero es la realidad que mejor conozco. Y allí se da un caso muy interesante que yo creo que también es modelo para nosotros. Jean-Pierre Bastian, un investigador también reformado, sociólogo francés, suizo, hizo una investigación no solo del protestantismo latinoamericano, tiene obras muy valiosas, sino estudió particularmente la experiencia del protestantismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y él documenta en su libro Los Disidentes, fíjense qué nombre para describir a aquellos grupos protestantes, metodistas y presbiterianos, documenta cómo durante los días de la oligarquía liberal, la dictadura de Porfirio Díaz, uno de los primeros, no el último, pero sí de los primeros dictadores en México, del México independiente supuestamente, cómo en esos días las escuelas protestantes fueron escuelas para la democracia y jugaron un papel significativo en la formación de la sociedad mexicana que emergió de otra revolución en 1910. Y así resume él ese modelo democrático en las escuelas protestantes. En un momento histórico también que se vive una dictadura brutal en que las grandes mayorías del país viven sumidas en la miseria, como muchas todavía siguen en mi país, pero que los primeros misioneros protestantes que trabajan, que forman escuelas, hospitales y entran en el área social de inmediato, en sus escuelas, dice así Bastián, la meta consistía en desarrollar un aprendizaje de las prácticas democráticas, transmitir la ideología liberal pura y transformar al alumno en portador de una concepción individualista e igualitaria de las relaciones sociales. Los valores cívicos y las prácticas democráticas fueron transmitidos en el plano escolar a través de juegos y mimetismo de formas republicanas de gobierno, conocidas como república escolar o ciudad escolar. La actividad consistía, según la descripción de un maestro de escuela metodista, en un plan para inculcar los principios de la verdadera ciudadanía y dar a conocer a los niños las formas de gobierno de su país. La escuela se transformaba en una ciudad en la que todos podían ser electos para desempeñar cargos de gobierno, de juez o de policía. Ello se hacía con la clara conciencia del contexto social y político del momento, en el que el pueblo mexicano desconocía sus derechos de soberanía y dejaba todo a cargo de la clase más elevada. El propósito explícito de tales ejercicios era conseguir el adelanto del pueblo que se juzga por su vida política, la cual consistía en la manera de pensar y de votar de los ciudadanos. Muy importante. Ahí creo se ve un modelo mucho más reciente en nuestras propias tierras de misioneros con una visión de usar su ámbito eclesiástico, educativo, como una escuela para la democracia, de enseñar los valores viviéndolos en la práctica cotidiana de la escuela y de esa manera contribuir, como él lo documenta en su libro, a formar después adultos, profesores, ciudadanos que ya simplemente no toleran la tiranía de Porfirio Díaz y se levantan en armas para crear el México contemporáneo que hoy tenemos y que de alguna manera vivimos agradecidos por él, aunque hay todavía tantísimo que mejorar. Déjenme concluir haciendo una pregunta que yo me hago personalmente y que quiero simplemente ver si logro inquietarles a algunos de ustedes. Cuando uno hace un repaso del pensamiento de Calvino, los 500 años, su propia práctica política, o si vamos a través de la historia, Inglaterra, Escocia, Holanda, incluso el protestantismo original que llegó a nuestras tierras con una visión de transformación social, política, económica, educativa. Yo me pregunto, ¿qué pasó con toda aquella herencia y tradición? ¿Dónde ha quedado cuando hoy día contemplamos nuestras propias iglesias, nuestros propios ámbitos de influencia y no encontramos mucho de toda aquella tradición tan transformadora?
que verdaderamente, sin decir que fue la tradición que transformó el mundo, pero que contribuyó junto con muchos más movimientos sociales a crear países mejores, más igualitarios, más justos, aunque todavía nos queda un larguísimo camino por recorrer. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde hoy día nosotros como protestantes tomamos el desafío de esa visión amplia de la fe y de la vida, que no se limita y se restringe al ámbito de nuestros santuarios y templos y al ámbito propiamente religioso, y que no tanto porque queramos implantar teocracias, Dios nos libre de las teocracias, ya hemos tenido casos trágicos, evangélicos, protestantes, que Dios nos guarde de casos así, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde podemos ser el pensamiento de Jesús como la sal de la tierra, la luz del mundo, la levadura que leuda la masa? No tanto de implantar modelos de cristiandad evangélica, adquiriendo el poder y desde ahí imponiendo una moralidad sobre los demás, sino a partir de las bases de la realidad, de la vida de nuestros pueblos, de encontrar hombres y mujeres profesionales o no profesionales comprometidos con la transformación de nuestros pueblos. La cultura democrática va, como ustedes saben, mucho más allá de emitir un voto cada 4, 5, 6 años. Es un estilo de vida, es una formación de valores, es reconocer que la democracia representa mucho más que el voto, representa la rendición de cuentas, la supervisión de aquellos que ejercen el poder, el poder ser capaces de crear modelos democráticos de vida. ¿Hasta dónde nosotros como iglesias hoy día tenemos esa visión de ser un fermento que transforme nuestras sociedades? Que desde nuestros ámbitos eclesiásticos podamos, aunque sea, poner nuestro granito de arena para crear un mejor mundo. Creo que hay otras condicionantes que nos determinan, que nos afectan, que no recibimos esa herencia calvinista así de forma directa e interrumpida, sino que en realidad ha habido otras influencias culturales de nuestros países, de la realidad profunda, de las influencias del imperio actual en el que vivimos, que nos condicionan y nos dan una perspectiva distinta de la vida. Es ahí donde creo yo tenemos el gran desafío a retomar lo mejor que podamos de nuestra tradición eclesiástica y a buscar y a contribuir a la construcción de un Chile más igualitario, más justo, más democrático, y que a la vuelta de algunos años nuestros hijos y nietos puedan mirar hacia atrás y decir, sí, podemos ver hoy día en nuestro país algunas huellas de esos grupos protestantes que contribuyeron a darnos una mejor vida. Dios quiera que así sea. Muchas gracias por su atención.